Sí, la docente Nelly García del Instituto Noguchi. Bueno, muy buenas noches. Mi intervención respecto a la salud mental. Soy una representante de la Asociación de Familiares de Discapacidad Mental. Para nosotros es una situación muy lamentable. Es discapacidad mental, más no discapacidad intelectual. Parece que la sociedad no está bien informada, no conoce sobre el tema de la discapacidad mental e intelectual, ¿no? La discapacidad que sufren nuestros familiares, ¿no?, la consideramos como la discapacidad cenicienta de todas las discapacidades. ¿Por qué? Porque nadie se interesa, nadie se ocupa, a nadie le importa el tratamiento de nuestros, yo no digo pacientes, de las personas con discapacidad mental. Desearía referirme en específico a una de ellas, a la psicosis de esquizofrenia. Ustedes, queridos amigos, deben conocer, deben informarse que en este grupo existen personas que no han perdido sus funciones cognitivas, personas muy inteligentes, pero que no se identifican ante la sociedad como personas con esquizofrenia, porque si no la sociedad los estigmatiza, ¿no? Existen médicos, les digo, existen abogados, existen maestros, existen contadores, existen autoridades, ¿no? Pero no se identifican, pero lamentablemente es un grupo pequeño, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos es borrar el estigma. Tienen las personas, la sociedad, que sensibilizarse, ¿ya? Bueno, algo pequeño, quizás lo ultimito, ¿no? Una cosa muy chiquitita. Mire, el tratamiento psiquiátrico correcto no es solo fármacos, no es fármacos. Los fármacos es un 70%. El tratamiento correcto es fármacos más programa de rehabilitación integral. Los fármacos pueden eliminar, disminuir, amenguar los síntomas, pero la persona queda inactiva sin funcionar. La rehabilitación integral es la que le devuelve la vida, la personalidad, la iniciativa, la planeación, la programación, el funcionamiento. Y ese programa de rehabilitación integral actualmente en Lima, Perú, solo lo tiene el Instituto Nacional de Salud Mental, Noguchi. Los demás hospitales, La Herrera, Valdizán, etcétera, su rehabilitación es simplemente terapia ocupacional, enseñan a hacer manualidades, pero eso no es recuperar la personalidad. Pedimos una réplica del programa de rehabilitación integral a todos los centros de salud mental y la rehabilitación comunitaria. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedir a todos los próximos participantes. Acá tenemos al facilitador Uriel, que muestra unas tarjetas en la cual se establece un tiempo para poder expresar las ideas, ¿no? Hay que ser lo más breve y lo más claro sobre el tema. Le agradecemos mucho el aporte, ¿no es cierto?, que ha sido preciso y fundamental para entender este problema que es tan importante. Rubén. Bien, a la señorita Bárbara Ventura de Radio Cadena de RIMAC. Bueno, muy buenas noches ante todo y felicitar a los organizadores de este evento, que es muy importante, sobre todo escuchar y tener en cuenta los aportes de todos nosotros como personas con discapacidad. Estuve escuchando un aporte acerca de los medios de comunicación. Si bien es cierto, yo a través de hace 5 meses estoy como conductora de un programa radial que se denomina Luchando contra Viento y Marea en Cadena Radio, en que nosotros enfocamos nuestra problemática, ¿no? Invitamos a diferentes instituciones de discapacidad, representantes también. Hemos estado haciendo las respectivas coordinaciones y esperamos que también a raíz de este evento puedan, ustedes están cordialmente invitados y coordinar con nosotros. Yo creo que lo más importante y una de las propuestas que debemos de incidir es que se debe de conseguir la independización de las oficinas de atención de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque actualmente depende de la Gerencia de Desarrollo Humano o Gerencia de Desarrollo Social. Entonces,
Si las oficinas o los SOMAPETs son las que están más cerca a nosotros, y no tienen, siempre dicen que no tienen presupuesto. Ahora ya con la ley del presupuesto, con la ley 29.812, yo creo que ellos deberían de tener sus propios recursos y poder así trabajar a favor del colectivo de las personas con discapacidad. En el caso de mi distrito, de RIMAC, estuve con el señor alcalde Enrique Peramás. Es una persona muy sensible al tema y bueno, fue franco con nosotros, porque no se ha estado haciendo la adecuada dedicación, ¿no?, hacia las personas con discapacidad. Pero hemos estado en coordinaciones con la Oficina de Atención de las Personas con Discapacidad de RIMAC y verdaderamente se ha realizado un compromiso de trabajar y sacar adelante el distrito. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se tiene la difusión de las labores que realizan las distintas OMAPET. Algunas sí, como Miraflores, la de Lima, Jesús María, pero las demás no. Entonces, por ejemplo, perdón, sí, ok. ¿Termino? Sí. Okay. Entonces, bueno, lamentablemente el tiempo es corto, pero creo que es importante la independización y el propósito de que se pueda independizar las OMAPETs, ¿no? Muy bien. Para que Cecilia anote, ¿podrías el OMAPET qué significa? Ya lo tienes. Perfecto, muchas gracias. Okay, gracias. Adelante, Rubén. El número de la ley es correcto, el 29.812. Bien, continuamos con la señora Marta Vélez de la asociación Luchando contra Viento y Marea. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, el problema que se deriva de la no reglamentación de muchas leyes que se da, lamentablemente se dan las leyes pero nadie las reglamenta, es el incumplimiento de estas. Nos entusiasma muchas veces encontrar leyes que pueden viabilizar mejor el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad, pero lamentablemente al no reglamentarla, al no hacerle un seguimiento de su reglamentación, pues el problema continúa. Una de las formas también pienso que podemos contribuir es al hacer el seguimiento de la reglamentación de las leyes. Una de ellas, por ejemplo, sobre la ley de infracciones y sanciones, en la cual estipula dentro de uno de sus artículos que la formación en las universidades, especialmente en las facultades de Ciencia de la Salud, Educación, Arquitectura y Derecho, deberían de ser con carácter de obligatoriedad los temas de discapacidad. No se da, y nadie lo sigue, nadie lo cumple, ¿no? Entonces, ¿quién debe de controlar esto? ¿No? ¿Quién debe incidir en que se tenga que dar esos temas? Porque lamentablemente eso también se evidencia cuando el trato inadecuado de los profesionales a la persona con discapacidad. No hay un trato digno, no hay un trato amable, un trato cordial. Incluso muchas de las personas, de los profesionales, ni siquiera quieren atender a la persona con discapacidad por el temor, por no saber cómo atenderlos. Qué diferente sería si desde la formación ya se les orienta bien sobre el tema de discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Con el señor Ricardo López de la Asociación de Sordos del Perú. La Asociación de Sordos buenas noches. Yo soy representante de la Asociación de Sordos del Perú. Yo quiero decirles a ustedes que les falta trabajo a las personas sordas, tanto a los hombres como a las mujeres. Hay mucho sufrimiento para ellos porque lamentablemente las fábricas no los aceptan y cuando los aceptan necesitan el intérprete y ellos se sienten discriminados porque no lo pueden tener. Los sordos se pasan buscando trabajos en las diferentes fábricas, pero no lo encuentran. El gobierno no los ayuda. Yo creo que el gobierno no nos ayuda a nosotros como sordos. Yo sé que en otros países ha mejorado mucho esto, pero aquí no. En el Perú seguimos por el último a nivel mundial. Nosotros necesitamos trabajar, podemos hacerlo. La mayoría de las personas oyentes no comprenden nuestra realidad.
Los sordos necesitamos luchar fuerte, tenemos que enseñarles a los padres porque tienen que ayudar, enseñarles a los niños a que ellos mismos salgan para apoyar sus derechos, defender sus derechos, salir a la calle. Lamentablemente hay muchos sordos que están con la influencia de oyentes, hay muchos sordos que están por las calles tomando, drogándose. Las personas deben entender la responsabilidad. Yo les hablo a los padres que necesitan entender la responsabilidad que tienen para enseñarle a los sordos a salir adelante y hacerlos fuertes, fortalecerlos. Igual en la televisión necesitamos subtítulos, necesitamos las pantallas con los intérpretes. Por ejemplo, la que está puesta ahora es muy pequeña. Nosotros necesitamos tener nuestro propio lugar, nuestro propio espacio donde vivir. Nosotros necesitamos que el gobierno municipal necesite ver y ame a los sordos y entienda la realidad de los sordos aquí en el Perú. Por favor, no perdamos tiempo, siempre se habla, se promete, pero yo veo que el gobierno no hace nada y no hay ayuda para los sordos. ¿Hasta cuándo no se va a terminar la reglamentación de la ley, de la lengua de señas? Nosotros los sordos también tenemos el derecho de levantarnos, que no se olviden de los sordos. Yo represento a la Asociación de Sordos del Perú. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la señora Esperanza Villafuerte de la Asociación Nacional de Ciegos. Bien, buenas noches. Mi nombre es Esperanza Villafuerte y yo quisiera aportar, el desarrollo es un sueño que ofrece muchos retos en su construcción, pero hay dos cosas que yo quisiera dejar esta noche. Una es la importancia de potenciar, ya lo han dicho otras personas que me han antecedido, la importancia de potenciar las OMAPEDs como una herramienta de desarrollo, no solamente con presupuesto, sino con capacitación a quienes están a cargo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos sean quienes mapeen a las personas con discapacidad por tipo y diagnostiquen o establezcan un primer diagnóstico de las necesidades. Es muy difícil trabajar desarrollos colectivos sin atender la diversidad en que todos estamos inmersos. Y la segunda cosa que me parece importante sugerir esta noche es que todos nosotros necesitamos trabajar una forma de articulación y tener pensar en cómo debe ser nuestro espacio común, cómo debe ser la accesibilidad, cómo debe ser el trabajo, cómo debe ser el acceso a salud desde los gobiernos municipales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Con Edadil Jiménez de la UMAPEC RIMAC. Pero sí hay una preocupación de los dirigentes, ahora de la Municipalidad de Lima. Veo que en algunas municipalidades también están poniendo bastante empuje por primera vez, se nota en estos últimos tiempos. Entonces, la ley aprobada en el Congreso, es necesario que la municipalidad, por lo menos de Lima y las principales municipalidades y acá sus representantes, saquen con un pequeño costo para que puedan ellos participar, ¿no? Darle como un pequeño aporte para que conozcamos la ley y nosotros seamos también partícipes de estas nuevas leyes aprobadas. Y quisiera coordinar con el doctor de repente para que en el distrito de Breña, yo en 2 centros de salud he logrado de que enfermeras, médicos participen y tengan a bien estar dentro de nuestra problemática.
y entonces han empezado ya a ver la cuestión, el problema arquitectónico, han empezado a ver el problema de los consultorios integrales de salud, en donde ahí les podamos dar no solamente rehabilitación, sino también que se les pueda dar una capacitación, una información, una ayuda, un aporte y todo lo que sea en cuestión de salud en forma integral. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿todavía tenemos en ese grupo alguno? No. Ya, pasamos a Mariela, por favor, que ahí tiene dos participaciones más. Gracias, Carlos. El señor Rubén Cayo. Buenas noches. Yo había preparado varios aspectos para mencionar, pero el tema es muy reducido. Quisiera hacer una llamada de atención en general. Yo hace poco tiempo que conozco el tema de discapacidad. En mi vida no formaba parte, esta realidad no estaba dentro de mi vida. Pasé más de 40 y tantos años de mi vida sin tomar atención a este tema. Y hace 1 año y medio que me ha interesado mucho en conocerlo y cada vez estoy aprendiendo más. Y quisiera que, en lugar de proponer un tema puntual o una propuesta puntual, quisiera hacer una observación. Pienso que esta situación que tenemos sobre lo que consideramos personas con discapacidad, que en realidad no son personas con discapacidad, sino que somos personas con deficiencias, y que la discapacidad surge al entrar en contacto con las actividades que queremos realizar. Entonces, yo percibo que hay un problema de definiciones, de terminología, de poder definir y decir las cosas de la mejor manera posible para comprender la problemática. Pensamos que no nos toman en cuenta, que los profesionales no nos atienden, y no nos preguntamos qué es lo que necesitamos. Se habló de la escasez de psiquiatras, de psicólogos, en tales y cuales lugares. ¿Cuántos profesionales de esas especialidades existen? Dentro de las universidades se forma a los profesionales de todas las especialidades con respecto al tema de discapacidad. No deben ser solo algunas profesiones, las de cemento y concreto, las que tomen el tema de discapacidad, o las de salud, sino los humanos tenemos para desarrollarnos en todos los aspectos, igual que las personas con deficiencias. Entonces tienen que ser todas las especialidades de todas las universidades, de todos los institutos. Si no educamos niños en los centros escolares sobre el tema de la discapacidad que surge, ellos nunca se van a interesar en estudiar profesionalmente sobre el tema de la discapacidad. Pero si no tenemos profesionales que formen a esos niños sobre el tema de discapacidad, nunca los niños van a desarrollar interés por el tema de discapacidad. Entonces, el enfoque es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, no necesitamos nosotros estar reuniéndonos todos a darnos vueltas sobre lo mismo que estamos dando hace tiempo, sino necesitamos ampliar nuestra visión en función de las necesidades que estamos teniendo y cómo se deben resolver, haciendo una mirada más amplia. Muchos de nosotros tratamos de expresarnos sobre el tema de discapacidad y a veces no logramos hablar bien, porque no sabemos las definiciones. O sea que tenemos un problema de información tanto profesional como de las personas comunes. Yo creo que la observación debe ser un poco más amplia, y a partir de ahí podemos encontrar las soluciones que estamos buscando, y deberíamos dejar de expresarnos sobre la lucha que tenemos que enfrentar o ese tipo de cosas, sino más bien debemos hacer una forma de expresarnos sobre la exigencia de nuestros derechos, ¿no es cierto? No sé, una forma de expresión propositiva. También se me hace un poco difícil expresarme porque, como les digo, en realidad no conocemos mucho la terminología. Es una forma de... Tenemos miedo de decir discapacitado, discapacitada, de decirle a la persona ciego, si le decimos cieguito, cieguita. Entonces, yo pienso que debe haber un cambio con respecto a ese tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También del conocimiento que tienen tan específico de esta problemática tan importante que a todos nos incumbe. Creo que el municipio está tomando en cuenta cada uno de sus aportes, y en ese sentido vamos a pedir a Cecilia un poco leer los problemas que hemos ido encontrando. Luego de la lectura de estos problemas vamos a pasar a las soluciones, y ahí por favor les pido, otra vez los facilitadores están ahí, cualquier persona que quiera puntualizar una solución
o en su defecto agregar algún problema, por favor lo dice y le vamos a volver a ceder la palabra. ¿Está bien? Tenemos 20 participaciones más. Otra vez los facilitadores, por favor, sí les pido que sean puntuales, respetar el tiempo de 2 minutos, ¿no es cierto? Uriel nos está ayudando con las fichas y así seguimos avanzando en el trabajo. ¿Está bien? Entonces vamos a... Hay algunas ideas clave, hay algunos conceptos que se repiten, pero están en general todas las ideas que he mencionado. Genial. Entonces vamos a... ¿Lo leo? ¿Está bien? ¿Me permiten? Todos atentos, por favor. Los presupuestos para implementar programas de atención y acceso a la educación son muy bajos. Existen pocos recursos para atender la gran demanda que tienen las personas con discapacidad para acceder a la educación, salud, empleo, formación de micro y pequeña empresa, ayuda psicológica para la persona con discapacidad y sus familiares. La primera y la segunda tienen que ver con el tema de presupuesto, ¿no? La idea fundamental es la falta o el escaso presupuesto que existe para atender esta problemática. No existe suficiente prevención en el diagnóstico temprano de las discapacidades. Existe discriminación con respecto a la atención para las personas con discapacidad. Asimismo, falta orientación sobre cómo debe ser esta atención. La atención a las personas con discapacidad se encuentra muy centralizada y dificulta el acceso de quienes lo requieren. Aún no se distinguen o visibilizan las diversas discapacidades que existen. Suelen tomarse en cuenta las discapacidades de movilidad, aún no existe un censo de discapacitados. Poco conocimiento y sensibilización de la población sobre las discapacidades mentales, especialmente la psicosis esquizofrénica. Existe un estigma frente a estas personas. El tratamiento de las discapacidades mentales suele remitirse solo a la terapia ocupacional y el consumo de medicamentos, cuando la rehabilitación debería ser integral y considerar elementos de reintegración a la comunidad. Aún no se logra la independización de las SOMAPETs. No cuentan con un presupuesto propio. No se aplica adecuadamente la Ley de Presupuesto 29812. La no reglamentación e incumplimiento de las leyes que hacen referencia a la inclusión social de las personas con discapacidad también es un elemento que ocasiona muchos problemas. Las personas sordas tienen muy poco acceso al empleo. Para poder encontrar empleo necesitan un intérprete y no cuentan con el mismo. Asimismo, no se cuenta con subtítulos en los medios de comunicación audiovisual. El gobierno aún no toma en cuenta las necesidades de las personas que son sordas. Los padres de las personas sordas aún no entienden lo importante que es orientar a sus hijos con respecto a las necesidades de luchar por tener oportunidades para salir adelante. Aún no se trabaja de un modo articulado con respecto al acceso a la salud desde los gobiernos municipales. No se cuenta con un presupuesto adecuado para los programas que acogen a las personas con discapacidad. Ese tema se repite en el tema del presupuesto a la primera y segundo problema planteado. El distrito del RIMAC no cuenta con un espacio adecuado para recibir a los niños con discapacidad. Las empresas discriminan a las personas con discapacidad y solo aceptan a personas discapacitadas que tienen entre 18 y 25 años. Las personas con discapacidad no tienen acceso a los programas de vivienda, no cuentan con las condiciones necesarias para las personas con discapacidad. Aún no existe señalización adecuada en los espacios públicos y privados para que las personas con discapacidad puedan transitar de forma segura. El seguro de salud no cubre las necesidades de las personas con discapacidad, en especial con respecto a la rehabilitación, de cubrir de manera integral las necesidades de las PDC, personas con discapacidad. PCD. Los centros de rehabilitación cuentan con impedimentos para trabajar por parte de la municipalidad de este distrito. ¿De qué distrito? Callao. Del Callao, perdón. Del Callao. La población está poco sensibilizada o comprometida con visibilizar las discapacidades mentales. Las personas con discapacidad no cuentan con programas de bolsas de trabajo porque la discapacidad genera pobreza.
Las dificultades en la conceptualización y visibilización adecuada con respecto a la discapacidad. Aún no se educa a los niños en los colegios con respecto a estos temas. Existe un problema de información con respecto al tema. Existe mucho desconocimiento de la terminología. Los colegios estatales para niños con discapacidad quedan muy lejos y en los colegios privados cobran y los profesionales no se encuentran capacitados para atender a estos niños. Aún no existen medias becas. Esas son las soluciones. ¿Está bien? Algunas personas, si bien es cierto esta primera parte tenía como objetivo plantear los principales problemas, algunas personas se han adelantado dando las soluciones. Entonces, voy a leer las soluciones que Cecilia ha ido anotando y a partir de ahí ustedes pueden puntualizar alguna solución adicional que no esté inscrita o que ustedes hayan considerado en primer lugar. ¿Está bien? Leemos las soluciones y por favor están pasando los facilitadores anotando las personas que quieren intervenir. Soluciones. Se pueden implementar programas de enseñanza de lenguaje de señas. Realizar convenios con universidades para facilitar el ingreso de personas con discapacidad. ¿Eso es? Perfecto. Muy bien. Mariela. ¿Sí? Disculpe, la ley existe, no hay que firmar convenio, la ley universitaria contempla ya que debe haber un porcentaje bastante para personas con discapacidad. Rubén, sí, está bien, porque lo han mencionado. Rubén le ha anotado y usted en el momento que participa va a señalar lo que usted ha mencionado. Comenzamos por favor con Mariela. Hola, hay dos cuestiones bien puntuales. Es necesario... CONADIS, ente rector en tema de discapacidad. Tenemos que ver y atacar el tema sobre la base de crear centros de investigación científico, médico, clínica para hacer diagnóstico especializado y precoz de las enfermedades discapacitantes. Porque mucho pasa por el tema de la rehabilitación, de la cura y del tratamiento, si conocemos el diagnóstico precoz de las enfermedades. Este tipo de centros no existen en el país y no hay políticas en ese sentido. El otro tema pasa por generar también políticas de inclusión laboral, de una rehabilitación socioeconómica laboral, a partir, por ejemplo, del tema de la rehabilitación basada en la comunidad, que puede ser una experiencia que se debe y se tiene que manejar. Hay que hacer normatividad vinculada para que las personas y las organizaciones sociales de personas con discapacidad puedan participar en la formulación de proyectos dentro de los presupuestos participativos, porque así se podrá generar obra y servicio público a favor de las personas con discapacidad y a favor también de sus familiares, porque la ayuda psicológica es importante, la ayuda emocional también es importante. Y reiterando el tema de que los medios de comunicación deben tener presupuestos, las autoridades deben gestionar presupuestos para que los medios de comunicación puedan pasar, por así decirlo, publicidad o programas de apoyo a las personas con discapacidad para concientizar a la población. Eso es lo fundamental, entre otros temas. Muchas gracias. En el tema de educación, pienso que sería fundamental hacer una modificación de las currículas educativas a todos los niveles de educación. La modificación es obvia, tiene que estar incluido el tema de la discapacidad en todas las currículas educativas a todos los niveles. Todos los niveles. Superior, técnico superior, escolar, inicial, escolar, todo lo que sea formación en general. El tema de accesibilidad, por ejemplo, generalmente se toca como un tema de cemento, de rampas. Hay que entender accesibilidad como accesibilidad. Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando hablemos de accesibilidad, no hablemos de una cosa puntual, sino hablemos de accesibilidad en general. En el tema de la normatividad, por ejemplo... Señor Calle, en el tema de la accesibilidad, sí. ¿Cómo planteamos como solución? ¿Cuál es la solución ahí? Esa es una solución, amigo. Entender el término en todo su ámbito. Claro, es una solución, porque nosotros estamos dificultándonos
que solamente enfocamos accesibilidad como un tema de usuarios de silla de ruedas, de personas de la tercera edad. Si podemos ampliar eso, lo que usted planteaba, ¿no? Es entender de manera integral todos los términos que incluyen la problemática de las personas con discapacidad. Puede ser, claro. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Está bien, gracias. Sí, adelante. Muchas gracias. Decía, en el tema de la normatividad, por ejemplo, hace un ratito se habló de que las municipalidades se había encontrado una cantidad de municipios que no contaban con la infraestructura adecuada. Sería tonto, pero igual lo voy a preguntar. ¿Cuáles fueron las sanciones que se les dio? Ya sabemos, nada. ¿Quién es la entidad encargada de sancionar? No sabemos, creo que ninguna. Entonces, yo tengo una propuesta, es la siguiente. En lugar, ya tenemos una nueva ley. Ya, esa nueva ley debe ser cumplida. En muchos casos no lo va a hacer. Entonces, en lugar de presentar sanciones, yo pienso que una propuesta podría ser incentivos para el cumplimiento de las normas antes que sanciones. Por ejemplo, en Miraflores, que es uno de los distritos que está teniendo más énfasis en esto, para el 2014, aquellas empresas que tengan tal y cual, pues se le puede se le puede disminuir una parte de su impuesto o algo que los beneficie más que los sancione. Creo que se acabó mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, señor Calle. Aquí la señora menciona que ya existe. Ya, sí, ahorita cuando venga ya nos va a aclarar. Pero ya existe eso, o sea que eso ya existe. Esa solución ya se ha dado. Rubén, te pido por favor que le permitas a la señora que hace rato tiene algunas aclaraciones y después de ella continuamos con todas las personas. Sí, muy bien. Empezamos con Marta Vélez de la Asociación Luchando contra Viento y Marea. Sí, buenas noches. Una solución. Si bien es cierto, yo estoy convencida de que la rehabilitación basada en comunidad es la solución a muchos de los problemas de las personas con discapacidad, especialmente de la desatención y la atención integral, de la modificatoria, del pensar en el ser humano, del lugar donde radica la persona con discapacidad, desde la denominación del término hasta la adecuación tecnológica, la investigación y el cambio de estatus de la persona con discapacidad. Yo creo que es la solución. Lamentablemente en el Perú no existe una dirección de rehabilitación basada en comunidad en el Ministerio de Salud, no existe. Siempre han sido programas dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, ha sido desde la época que había el CONAI, ¿no? Hubo rezagos o algunos programas, desarrollos de programas, pero que no ha habido un buen seguimiento. Después las organizaciones no gubernamentales y algunos municipios o MAPES se ha venido trabajando y hemos visto que los resultados han sido fabulosos a través de la formación de promotoras en atención de personas con discapacidad. En la parte, y a veces un poquito para aclarar, antes dijeron que solamente terapia ocupacional como terapia ocupacional fue la hacer manualidades, disculpe, pero la aclaro, yo soy terapeuta ocupacional, docente sanmarquina, y que la terapia ocupacional es mucho más amplia, es adecuación del medio donde se desenvuelve, donde tiene la ocupación el ser humano, y la ocupación del ser humano lo tiene en la casa, en la vivienda, en el colegio, en el trabajo, en el parque, etcétera, etcétera. Entonces la adecuación en forma integral. Entonces pienso que deberíamos más bien que si ya el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, se ha desatendido en la parte de lo que es rehabilitación basada en comunidad y los están asumiendo los gobiernos locales, debería de implementar a nivel de todos los OMAPES que se desarrolle esta estrategia que es rehabilitación basada en comunidad en que en todo el mundo da muy buenos resultados. Antes de que termine, también había dos aclaraciones, disculpe, por favor. Eso sí lo tengo bastante claro. No se puede hacer convenios con las universidades porque existe la ley universitaria que ya estipula que debe haber un porcentaje de vacantes para las personas con discapacidad y se da 5%. San Marcos tiene un buen número de personas con discapacidad que están estudiando en Derecho, en Educación, etcétera, etcétera, no hay muchas facultades. Con respecto a los beneficios que pueden tener algunos establecimientos o empresas para dar trabajo a personas con discapacidad, también existe.
Muchísimas gracias, Rubén. Por favor, pedimos brevedad en los tiempos ya que tenemos una ronda de intervenciones. La señorita Bárbara Ventura, periodista de Radio Cadena. Bueno, brevemente, antes que comience a dar las soluciones, me gustaría que al final del evento nos dijera qué correo, cómo podemos hacer para presentar unas propuestas escritas, porque el tiempo es corto y no podemos emplearnos mucho. En primer lugar, creo que sería bueno la modificación de la ley orgánica de las municipalidades. Segundo, mayor información y difusión en lo que es la denominación al término, ¿no?, de las personas con discapacidad según la Organización de las Naciones Unidas. Y creo que podríamos hacer esta difusión a través de spots publicitarios, ¿no? Spots publicitarios en los medios de comunicación, pero que también estén obviamente dados los recursos económicos por las instituciones públicas, como son, por ejemplo, CONADIS, que tiene buen presupuesto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otras instituciones, ¿no? La inclusión social también. De igual manera, creo que para lograr la inclusión en sí de las personas con discapacidad, como lo dijo un compañero, es preocuparse por la accesibilidad en todo sentido. Si bien es cierto, tenemos ya el tema del metropolitano, que es un gran avance, pero tenemos que también decir que no se están cumpliendo las propuestas o las adecuaciones que se presentó, ¿no? Entonces eso también lo vamos a enviar por escrito, porque hay muchas quejas. Y bueno, ya mis propuestas serán presentadas por escrito. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, con el señor Carlos Benavides de San Juan de Surigán. Muy buenas noches. Agradecer a la señora alcaldesa por intermedio de la señora Luz Elena, que nos ha disertado de manera muy positiva la propuesta, o sea, la solución de todo lo que he escuchado es a lo que es el caso del problema con discapacidad mental. Sabemos que nosotros tenemos el Hospital Solidaridad que apoya de manera directa a los que estamos en los otros distritos, como es el caso de San Juan de Lurigancho. Y yo quisiera solicitarle, así como reconocer esta buena gestión que está haciendo, que se está dando, también solicitarle a la señora alcaldesa que mediante las ordenanzas municipales que autorice también para que se haga la rehabilitación de los problemas de salud mental en los hospitales de solidaridad. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta que está al alcance de la comunidad, en los conos, ¿no? Yo quisiera que se tenga en consideración, y desde luego felicito a las personas que están llevando a cabo este evento de mucha importancia para nuestro prójimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rubén. Bien, continuamos con Nelly García del Noguchi. Nuevamente, para referirme a la discapacidad mental. Parece que la discapacidad mental no se toca casi en esta reunión, ¿no? Bueno, nuestro propósito sería implementar un tratamiento correcto para la atención de personas con discapacidad mental, especialmente psicosis y esquizofrenia. Hemos dicho que el tratamiento no es farmacológico totalmente. Se necesita un programa de rehabilitación integral, que no es rehabilitación de terapia ocupacional, es una parte, pero no es terapia ocupacional. Existen muchas terapias en este programa de rehabilitación integral, excelentes, que están dando muy buenos resultados. Pedimos una réplica del programa de rehabilitación integral del Instituto Noguchi. No es justo que solamente las personas que vivan en el cono norte gocen de este excelente programa. Personas que viven en otros conos no gozan de este programa. Mire, una pastilla no da inteligencia.
Una pastilla no favorece las relaciones comunicacionales. Una pastilla no le hace tener amigos. Una pastilla no le da capacidad para ir a trabajar. Una pastilla no le da capacidad para tener un enamorado o una pareja. Con la rehabilitación integral sí. Un fármaco, tratamiento farmacológico más rehabilitación integral, muchas personas llegan a tener una vida normal, dicho por los mejores psiquiatras y directores, ¿no? Y mientras más pronto se haga el tratamiento es mucho mejor. Si la enfermedad se hace crónica y pasa, es más difícil. Y lo último, felicitamos de todo corazón la gestión de la Municipalidad de Lima en el sentido de abrir casas de día. Es totalmente necesario. Los pacientes de salud mental, uno de los problemas es que se vuelven, son casi como autistas algunos, ¿no? Carecen de capacidad de comunicación. Ahí pueden conversar, pueden tener relaciones sociales, paseos, etcétera. Y por favor, estamos prestas a colaborar en la apertura de las casas de día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una solución a ese día que tenemos es aumentar las casas de día, mantenerlas. No, una solución es réplica. Réplica de las casas que existen del municipio. Réplica del programa de rehabilitación integral eso está del anotado. Instituto Noguchi. Sí, no, eso está anotado, pero lo último... Y lo otro, la apertura de casas de día para personas de discapacidad mental, para que puedan sociabilizarse. Ampliar, que haya más. Prácticamente no hay casas de día. No existen. Implementar. Implementar, sí. Está bien. Muchas gracias. Ok, continuamos con Esperanza Villafuerte de la Organización Nacional de Ciegos del Perú. Bien, en ese tema me parece que una de las soluciones es también pensar en concertar los lineamientos de buenas prácticas del vecino o de la vecindad inclusiva, ¿no? ¿Esto en qué constituye? ¿Es en qué consiste? Consiste en que después de que la OMAPED potenciada consiga mapear a los vecinos con discapacidad y consiga hacer un diagnóstico preliminar de sus necesidades, identifiquemos a los vecinos instituciones públicas, a los vecinos instituciones privadas, a los vecinos personas, a los vecinos familias, para trabajar lineamientos concertados contra la discriminación, contra la exclusión. Son lineamientos solidarios, ¿no? Yo veo que mi vecino posiciona un carro ocupando toda la vereda y en esa cuadra vive una persona ciega y yo le digo, vecino, cambie de posición su carro porque eso es un peligro para que una persona ciega camine y se estrelle. No saque sus puertas levadizas hacia afuera porque las personas que somos altas y nos hemos golpeado con las puertas levadizas de los vecinos, ¿no? Eso es una cosa solidaria, pero con idea de mejorar el tema inclusivo. Otra cosa es que se fortalezca las iniciativas de vigilancia de los vecinos, ¿no? Y con la idea también de vigilar la promoción de ese vecino con discapacidad dentro de la comunidad, que se le asignen roles dentro de la comunidad, que no se les restrinja la participación, que el identificarlos no sea para con este no me voy a acercar, con este no me voy a juntar, sino para ver cómo puede participar en los comités diversos que se forman en las vecindades. Y lo último es que necesitamos una vez más el tema de los recursos, ¿no? Los recursos que tienen que responder, o sea, tienen que estar enganchados a las necesidades que identifiquemos. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Ok, continuamos con Teresa Parcana de la OMAPEC Breña. Debemos comprometer más a lo que son la comunicación, por ejemplo, hacer una conferencia de prensa en la que participen todos los medios de comunicación para que conozcan el trabajo que hacen las OMAPEC.
Es importante, ¿por qué razón? Porque en muchas familias y también en los vecinos no conocen la realidad del trabajo que realizan las OMAPES y dónde pueden ir para que sus derechos sean atendidos. En muchos hogares aún tienen a sus niños o sus niñas que tienen discapacidad, los tienen recluidos al interior de la casa porque sienten que van a ser rechazados y no conocen la problemática, no conocen que hay lugares donde pueden acudir para que puedan ser integrados a la sociedad. Para realizar un censo yo creo que va a ser importante que a los medios de comunicación se les comprometan a difundir todo el trabajo y la realización en favor de integrar a todas las personas con discapacidad, los niños, las niñas y los adultos, dentro de la sociedad, porque tienen los mismos derechos que todos los peruanos y todos los que están en el mundo. El tema de la educación inclusiva, creo que una de las soluciones son las capacitaciones a docentes que tienen alumnos incluidos en sus aulas, ¿no? Sin embargo, creo que la mejor solución aún sería el tema de sensibilización, lo cual falta mucho por trabajar. La sensibilización es algo que no debe parar, que se debe continuar y que se debe además buscar aliados, ¿no? Que no solamente seamos nosotros los que estamos interesados en eso de las personas con discapacidad, sino que también sean los medios de comunicación, las comisarías, los hospitales y todos los tipos de centros, ya sean públicos y privados, que nos ayuden a sensibilizar a la gente, ¿no? Porque existen cursos para que los maestros puedan capacitarse, sin embargo, vemos que no hay participación, y no porque cueste, sino porque no están sensibilizados, ¿no? Actualmente estamos organizando un curso para maestros inclusivos, pero vemos la poca participación a pesar de que este curso es gratuito. Y esto debido al tema de que ellos aún no están sensibilizados y no entienden, ¿no?, a lo que se refiere en la inclusión educativa. Entonces el tema de sensibilizar creo que tiene que ser una de las mayores soluciones, ¿no? Algo que tenemos que tener en pie ya sea con los medios de comunicación, que son los más accesibles, ¿no?, a todo tipo de gente, a todo tipo de lugar. Entonces buscar ese tipo de aliados va a ser, yo creo, muy importante para trabajar todo esto. Gracias. Muy bien. Ok, Rubén, ya tenemos. Culminamos con la ronda de intervenciones. Muy bien, la última intervención es acá, está en lista el rector Castillo, que va a dar su opinión también. Bueno, sí, ya creo que también las ideas que iba a expresar las han dicho. Realmente quiero felicitar a todas las personas que han acudido el día de hoy a este foro, participando activamente con sus opiniones. Yo lo que yo quiero básicamente añadir es que debemos tener una visión amplia del problema de discapacidad. Eso va a permitir dar una solución integral al problema, ¿no? Como dijo por allá uno de los participantes, va más allá de lo común, hay que ir más allá, sobre todo el tema de salud mental, trabajos de investigación, fortalecimiento, y en ese sentido creo que la educación es un dato muy importante. La educación a nivel inicial, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, relacionado a temas con discapacidad. En el tema, por ejemplo, de la universidad, hay una ley aprobada definitivamente, pero hay que exigir que las universidades cumplan aplicando ese 5% que le corresponde de vacantes a las personas con discapacidad, y también pedirles a las personas con discapacidad y a los familiares que tienen personas con discapacidad, pedirles que postulen a plazas de especialidades que tengan relación con discapacidad. Esto va a permitir que este grupo se fortalezca más y pueda ser de alguna u otra forma más fuerte, y va a permitir dar soluciones a sus problemas, y sobre todo va a permitir darle a la accesibilidad de integridad total en la sociedad. Eso creo que es lo más importante, y creo que la educación para mí es fundamental, es la base primordial para que la persona desarrolle, y qué mejor que la persona con discapacidad. Eso es todo lo que tengo. Paso a Juan para que continúe con el trabajo. Bien.
Gracias. En realidad, con las palabras del regidor, estamos concluyendo el evento con su intervención. Como bien dice, ha puntualizado algunas cosas que ustedes ya han manifestado, no solamente a nivel de identificación de problemáticas, sino también de soluciones. Entonces, no queda más que agradecer la presencia de ustedes, su participación. Todo lo que estamos trabajando en las mesas, en los foros, está siendo sistematizado, publicado en la página web. La pregunta de la amiga en relación a cómo trasladar la información, hay una vía directa con Luz Helena Calle, que es la instancia formal, institucional de la municipalidad, la responsable no solamente de formular, sino de ejecutar políticas a nivel metropolitano, y entonces justamente para eso es este foro, y para eso van a ser los demás foros, además de construir el plan a futuro, pero también de ver la forma de cómo la municipalidad puede dar respuestas, en la medida de lo posible, respuestas inmediatas, integrales a la problemática del adulto mayor. Así que muchas gracias y reitero el agradecimiento a todos ustedes. Sí, antes de despedirnos, de todas maneras, recordarles la invitación que nos hicieron los amigos del Ministerio de Trabajo en la avenida Salaberry, número 655, piso 9, Jesús María. Y bueno, el teléfono está 330-1807. Ustedes deben tener, hay una cartilla que estuvieron difundiendo, ¿no? Circulando, así que bien para ustedes, para sus amigos, familiares y las personas con las cuales trabajan. Muchas gracias.